Estoy parado en el Monte de los Olivos. Este lugar es muy especial, porque es el lugar donde Jesús ascendió al cielo después de resucitar de entre los muertos. 40 días después se reunió con sus discípulos, dándoles instrucciones finales sobre el reino de Dios, y luego subió a una nube en su cuerpo glorificado, y fue llevado al tercer cielo para sentarse a la derecha de su Padre. Zacarías nos dice que también es el lugar al que va a volver, y que este monte se partirá en dos en su venida, y él entrará por esta puerta oriental, con el fin de establecer sus 1000 años de reinado de milenio. Va a ser un momento emocionante, amigos. Es emocionante estar en este lugar, por eso me encanta el nombre dado a Jesucristo. Alfa y Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Cuando la Biblia dice que el nombre de Jesús es Alfa y la Omega, lo que Dios nos está diciendo es que Él es el primero, Alfa, la primera letra del alfabeto griego, Omega, la última letra del alfabeto griego. Eso significa que Él es la suma total de todo lo que hay en medio. Por eso, la declaración está conectada a Él como el primero y el último. Él es la suma total de todas las manifestaciones, la comunicación y la revelación de Dios. Por eso es que Colosenses 3:11 dice: Cristo es todo y está en todos. Él es todo. Es el principio, el final, el alfa y la omega, el primero y el último. Porque Él es la declaración exhaustiva, el reflejo y manifestación de Dios. De hecho, la Biblia dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo Dios mora en la persona de Jesucristo. Eso significa que no falta nada cuando lo tienen a Él. Cuando tienen a Jesús, tienen todo lo que Dios es morando en ustedes. Eso significa que tienen todo lo que necesitan morando en Cristo, que ahora mora en ustedes porque, si son creyentes, están ahora en Cristo. Al hablar de Jesús como el Alfa, es decir, hablar de Él como el principio, decimos que Él está al frente de todo. Por eso en Colosenses dice que Jesús tiene el primer lugar en todo. Nunca debe ser el segundo en ningún área de mi vida, sus vidas o nuestras vidas. Debe ser consultado sobre todos los asuntos porque, después de todo, Él debe ser el primero. El hecho de que Jesús sea el primero también habla de su rango. Cuando hablamos de la primera familia o de la primera dama, enfatizamos su rango o su posición. Jesús debe ser el primero en el tiempo, porque también es el primero en rango. Él debe estar ubicado por encima de todo lo demás. Déjenme decirlo de otra manera. Toda la vida es el reconocimiento de Jesucristo. Si lo ponen a Él primero, y se convierte en la conclusión. Si todos los asuntos, temas y decisiones pasan por Él, entonces se le está dando la posición que Él exige, la posición que se merece y la posición que utilizará para obrar en sus vidas, para el bien de ustedes y para su gloria. En Hebreos 12 tenemos una gran declaración sobre cómo este conocimiento de que Jesús es la suma total de todo, el alfa y la omega, lo que significa que todo lo que está en medio, de la A a la Z, diríamos en nuestro propio idioma, refiriéndose al alfabeto y a su naturaleza integral. En el verso 1 dice: tenemos tan grande nube de testigos. Eso es todo el pueblo en el capítulo 11 que caminó por la fe. ¿Deberíamos hacer lo mismo? ¿Y por qué deberíamos hacerlo? Dice: fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque Jesús es la suma total de todo. Y toda la vida es el reconocimiento de Jesucristo, ya que Él es la filosofía de vida de Dios. Efesios 1:10. Que todas las cosas deben reunirse, dice Pablo, en la persona y la obra de Jesucristo. Nos exhorta a fijarnos en Él como el autor, Alfa, y el finalizador, Omega, de toda la vida. No le den un vistazo a Jesús. Fijen su mirada en Él. En otras palabras, que sea su punto de referencia
para todo en sus vidas, sobre sus vidas, lo que llega a sus vidas y lo que brota de sus vidas. Enfóquense en Él de tal manera que ahora Él pueda envolverlos totalmente en su persona. Fijen la mirada en Jesús cuando dice, quien por el gozo que le esperaba, sufrió en la cruz. Fijar la mirada en Jesús no significa que no tendrán ningún desafío, no significa que no tendrán ningún problema. Significa que la crucifixión del viernes se convierte en la resurrección del domingo, y Dios puede tomar los desastres y crear milagros si fijan su mirada en Él, es decir, si su perspectiva se concentra en Él. Cuando Pedro se estaba ahogando por la tormenta que lo rodeaba, fijó su mirada en Jesucristo. Hasta que no fijó su mirada en Jesús, las cosas se iban a pique. Pero cuando fijó su mirada en el autor y el finalizador, el que lo hizo caminar sobre el agua, Alfa, el finalizador, el único Omega, que lo alcanzó en el agua y lo trajo de vuelta a la seguridad. Cuando Jesucristo los llama al principio, Alfa, Él puede alcanzarlos incluso cuando se hunden en el medio, para llevarlos al lugar donde deben estar. El que comenzó en ustedes la buena obra, la continuará y la completará. ¿Qué estoy diciendo? Jesús no comienza en Alfa lo que no finaliza en Omega. Jesús no empieza lo que no puede terminar. Y si empiezan con Él y siguen caminando con Él, los traerá una conclusión para su gloria y el bien de ustedes y los conformará a su imagen. Él cumple sus promesas. Puede llevarlos a la línea de meta de la vida, del ministerio, de las circunstancias. Nunca olvidaré las Olimpiadas de 1996, cuando una joven gimnasta llamada Kerri Strack hacía el salto que traería una medalla de oro en gimnasia a los Estados Unidos. El problema fue que cuando hizo su salto se torció el tobillo y apenas podía caminar. Estaba a punto de rendirse cuando miró a la esquina y vio a su entrenador. Vio a su entrenador que le decía: «Puedes hacerlo, Kerri. Puedes hacerlo, Kerri. Creo en ti, Kerri». Tenía dolor y estaba lesionada. Pero a la llamada de su entrenador, diciéndole que terminara, decidió intentarlo de nuevo. El problema fue que era su último intento. Caminaba con dificultad y necesitaban una puntuación alta para que el equipo estadounidense gane la medalla de oro. Ella siguió mirando al entrenador y cuando corrió con dificultad corriendo a medias, saltó y se volteó en el aire. Cayó sobre sus dos piernas y tuvo que levantar una por el esguince que había tenido antes. Pero aterrizó sólida a pesar de la lesión. Cuando le preguntaron cómo pudo hacer eso, dijo: «No lo pude hacer yo sola, sino que mantuve mis ojos fijos en el entrenador, que seguía creyendo en mí cuando yo no podía creer en mí». El que la llevó a gimnasia, su entrenador, fue el que la llevó a través de la gimnasia para que el equipo de Estados Unidos ganara la medalla de oro. Dios tiene una medalla de oro para ustedes, y si Él los guió a la salvación, Alfa, los llevará a la glorificación, Omega. Y eso significa que va a caminar con ustedes, a través de todo el recorrido hacia el destino. Así que perseveren, mantengan su mirada en Jesús, porque el que los hizo empezar puede llevarlos a una poderosa y victoriosa conclusión, porque su nombre es Alfa y Omega. Quiero empezar preguntándote algo. ¿Cuántas cosas hoy, el día de hoy, y algunos pueden decir, ¿y eso qué tiene que ver? Pues ahorita vas a ver. ¿Cuántas cosas hoy en tu vida hablan de cosas inconclusas? Vamos a preguntarnos todos. ¿Cuántos procesos al día de hoy en tu vida, en todo lo que haces, hablan de que no has terminado, no lo has concluido? ¿Es bueno iniciar cosas? ¿Cierto o no? ¿Es bueno emprender cosas? ¿Es bueno desarrollarte en cosas? Sí, yo digo que sí, pero más importante, ¿sabes qué es?
terminarlas, concluirlas. Solo sigo desarrollando la reflexión. ¿Cuántas cosas hoy, al día de hoy, hablan de que a lo mejor no terminan las cosas? Las empiezas pero no las terminas. Y puedes decir, ¿y eso qué tiene que ver? Pues todo, porque el Señor Jesús es nuestro ejemplo. Él no inició cosas y nos dejó, por así decirlo, aventados. Di conmigo, Él las termina. ¡Wow! Él las termina. Y si tú al día de hoy, yo me hago esa pregunta constantemente, porque si mi vida hoy habla de que no termino procesos, de que dejo procesos inconclusos, de que hago algo inicio y a lo mejor llevo años y años postergando, hay una palabra incluso hoy que está de moda, ¿verdad? Porque hay una generación que está procrastinando. ¿Qué sabes qué quiere decir eso? Que está letargando, que está dejando las cosas como para mañana, y ese mañana nunca llega y lleva 20 años y está en la misma situación. Pues el mismo cristianismo es un ejemplo claro de que el Señor Jesús nos invita a poder tomar en cuenta que todo inicio tiene que tener también esta serie. Hace 2 meses arrancábamos, ¿verdad? Y hoy estamos concluyendo. Pero sabes, a lo mejor si tú hiciste la reflexión, yo quiero decirte, pero al final de cuentas, todos estamos, voy a decirlo así, llevando a cabo un ejercicio de fe, y di conmigo, que no hemos terminado. Dilo fuerte, que no hemos, y ahora te lo explico. Algún día, tú y yo no nos vamos a graduar, y no estoy hablando de la universidad. Los que hemos tenido la oportunidad de graduarnos de algo, sabemos que es el clímax. Por cierto, ya viene la graduación del Instituto Bíblico. Me emociona mucho eso. Bueno, pero sabemos que es el final de una etapa. Para los que fueron a la universidad saben que viene una siguiente etapa. No quiere decir que ya es el final de todo, sino que viene una siguiente etapa que es la etapa laboral, por poner un ejemplo. Pero yo te decía que todos en conjunto, como pueblo de Dios, estamos, ¿sabes qué? En la carrera y no la hemos terminado. ¿Alguien ya se dio cuenta de eso? ¿O alguien, sabes por qué te digo eso y estoy seguro? Porque no nos hemos muerto. Es decir, que si tú estás al día de hoy, escucha bien, y sigues corriendo, no has terminado la carrera, ¿cierto? O sea, todos estamos en ese proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que no hemos terminado, familia. Y yo ruego al Señor que terminemos bien. ¿Cuántos en esta noche quieren terminar bien? Ahora yo te pregunto, ¿has visto algunas personas que no han terminado bien? Que hoy estaban, que a lo mejor iniciaron a la par que tú en tu vida. Estoy hablando totalmente de la fe. ¿Y ya no están? Es decir, ¿están totalmente desviados? ¿Qué quiere decir eso? Que no terminaron bien. Y yo ruego al Señor que terminemos bien, familia. ¿Cuántos saben que solo Dios sabe cómo vamos a terminar? Es decir, no lo hemos logrado. Seguimos todavía corriendo. Mira, tú sabes, recientemente estuve en Monterrey. Y una de las conferencias, hubo muchísimas, en particular todas me bendijeron, pero hubo una conferencia que el Señor usó para como cuando dicen, como cuando te quieren atravesar de forma metafórica, estoy hablando, con una ilustración. Para mí fue tremendo esto que te voy a platicar. Pasa uno de los pastores, el pastor que es digamos, el organizador del evento, que voy a decirlo, es mundialmente conocido en el rubro cristiano. Y a lo mejor si te digo su nombre estoy seguro que lo conoces o has escuchado. Pero él pasa y las primeras palabras empieza a decir gracias y empieza a llorar. Y empieza a llorar, ¿sabes? Porque había recibido la noticia semanas atrás o días atrás que uno de los hombres que más lo impulsó, que sirvió juntos, había fallecido. Y ojo, él le aclaró, pero le dijo, no, hermano, no estoy llorando de tristeza. Estoy llorando porque estoy llorando
Porque mi hermano en la fe terminó bien la carrera. Y sabes, pegó puntualmente, ¿sabes por qué? Porque, y esto es público, no tengo que, digamos que hacer acotaciones, porque en estas semanas, en ese tiempo, en ese ministerio del cual él es parte de ello, lamentablemente se dio la noticia que un pastor de estos tremendos, también académico tremendo, yo leí libros de él, se había destapado su pecado. Un pecado de adulterio, esto es público. Y este pastor que cayó en pecado, sí, también, si te digo su nombre, seguramente lo has escuchado. Y sabes, y cuando nos dio el nombre de este que ya que terminó la carrera, se escuchó el grillito, porque preguntó, ¿cuántos lo conocen? Y nadie lo conocía. Porque en el mundo no era conocido, pero fue conocido en los cielos. Y ese hombre que no tenía, estoy contrastando los dos ejemplos, la fama de este otro pastor que lamentablemente cayó y que hasta el día de hoy no se ha arrepentido, por muchos títulos que tenga y muchos logros que tenga, ¿sabes? Lo más importante no es cómo nos desempeñamos, sino cómo vamos a terminar. Y por eso este pastor estaba llorando, porque decía, porque no fue conocido tal vez en el gremio, no escribió libros, no fue académico, no tuvo un renombre, pero él lo dijo. Pero para él, para mí personalmente, dice, él impactó mi vida. Él hizo muchas cosas que hasta el día de hoy yo sigo haciendo porque él un día me inspiró a servirle así al Señor. Yo dije, wow. ¿Y sabes cuál fue mi oración? Señor, yo quiero terminar bien. Tú y yo seguimos corriendo, seguimos desarrollándonos, seguimos caminando, pero nadie sabe cómo vamos a terminar. Familia, el final de la historia, por eso en este video aparece como el clímax. Y me encantó porque coincide también con el final de esta serie. Y es que, familia, el Señor Jesús vuelve. El Señor Jesús va a terminar lo que empezó, familia. El Señor Jesús termina los procesos. Familia, date de verdad muchísimo gusto y alegría porque el Señor no ha terminado contigo. El Señor sigue trabajándonos, el Señor sigue procesándonos. ¿Cuántos saben y reconocen que nos falta muchísimo? ¿Cuántos reconocen? ¿Cuántos saben que si hoy tienes áreas, situaciones, yo lo quiero decir de esta forma, familia, eso se va a quedar aquí un día, eso no te lo vas a llevar. ¿Estás conmigo? ¿Cuántos quieren seguir trabajando para que eso sea una realidad? Y que el Señor siga haciendo su obra. Por eso hoy quiero hablarte de este precioso nombre, de esas implicaciones que tiene el llamarle, di conmigo, Alfa. Dilo fuerte, Alfa y Omega. Es eso. Quiero llevarte el significado que tiene, pero no solamente a que percibas el significado, sino que podamos comprender. Mi tarea es poderte llevar a que tu comprensión puedas percibir cómo el Señor, lo que ha iniciado, ha estado desde el inicio y estará hasta el final. Y no solo eso, sino que percibas cuál es la actitud que debemos tener tú y yo al entender por qué es Alfa y es Omega. ¿Estás conmigo? Entonces, como te das cuenta, mi objetivo en esta noche no es muy pretencioso, realmente es muy simple. Y es importante que tú y yo podamos decirle al Señor que anhelamos no solamente seguir corriendo, sino seguir corriendo con toda la actitud que Él merece.
Porque a veces pensamos que solamente es el hecho de participar. No, yo he entendido, Pablo lo dijo bien en esa ilustración. Yo no corro como aquel que va, digamos, diciendo la deriva. Él tenía una actitud marcada para seguir corriendo. El cómo estás corriendo es tal vez el dilema el día de hoy. ¿Por qué? Porque a lo mejor la actitud del cómo estás corriendo, familia, será la antesala ya de abortar la carrera. No todo el que inicia un proceso termina. No todo, tal vez el que inició es, mira, yo lo he visto, mira, lo veo en cada, y no lo estoy diciendo como un afán de juzgar, solamente es un ejemplo. No todo el que inicia el instituto bíblico lo termina, no todo el que inició un libro lo termina, no todo el que participó en un ministerio llega al final, no todo aquel que inicia su vida cristiana logra llegar a la meta. Y no importa cuánto, otra vez el ejemplo de las ilustraciones que te di. Entonces, familia, aquí hay solo una línea, que sigamos poniendo la mirada. ¿Te bendijo la ilustración que dio el presentador? ¡Wow! A mí me bendijo bastante, porque en esa ilustración, ¿cuántos saben que aún, voy a decirlo así, no sé cómo llegar, si, como dicen, arrastrándome, pero yo quiero llegar? ¿Tú? Yo quiero llegar. Amado Padre, todos estamos corriendo y todos estamos llevando un ejercicio puntual. Tal vez hoy las presiones son muchas, tal vez hoy los problemas son muchos que están minando nuestro desempeño en esta carrera. Señor, pero no, haznos recordar que no nos inscribimos en esta carrera solo para participar por algún tiempo, por algunos años. Al menos en mi caso no fue así, Señor. Yo me inscribí a esta carrera porque un día quiero llegar a la meta. Y mi oración constante, Señor, es que llegue bien. Que llegue como este hombre que no fue conocido a nivel global en el medio cristiano, pero fue conocido en el cielo, porque impactó a uno de los hombres que hoy está dando muchísimo fruto para tu gloria. Señor, a fin de cuentas, todos estamos corriendo y no sabemos el futuro, solo tú lo conoces. Pero las decisiones que hoy tomamos, cada una de las acciones de nuestro presente repercuten, Señor, para darle un futuro hacia donde nos estamos dirigiendo. Padre, que hoy podamos ver a la luz de tu palabra, a la luz del entendimiento de lo que tú eres, Alfa y Omega, nos demos cuenta de cuál es nuestra expectativa, cuál es esta forma de responder ante estas verdades. Es mi oración en este final de serie y final de enseñanza de este 2024. Te pedimos, Señor, que no solo se haya añadido conocimiento a nuestra vida, que no solo se haya añadido información a nuestra mente, que no solo se haya añadido una forma de pensar que esto solamente es informacional, porque entonces, Señor, estaremos recayendo nuevamente a solamente hacer un ejercicio intelectual. Padre, pero deseamos poner por obra tu palabra, porque no somos ni estamos llamados a ser oidores olvidadizos. Queremos ser hacedores. Si es así, también comprométete con el Señor y dile, yo quiero ser un hacedor de tu palabra. Yo quiero ser ese hacedor. Es decir, el que pone por obra lo que tú me has enseñado. Todo este año, Señor, han sido ya varias series, un año más de series. Hoy te damos gracias por habernos permitido recorrer diferentes temas, bosquejar diferentes tópicos, acercarnos un poquito más a las Escrituras. Señor, eso y más necesitamos para seguir corriendo. Eso y más necesitaremos para seguir llevando a cabo el ejercicio puntual para llegar a la meta. Señor, hoy nadie sabe si terminemos la carrera, pero yo quiero terminar la carrera con gozo.
yo quiero terminar esta carrera dándote gloria a ti. No importa, así como es atleta en la ilustración, que llegue rengueando, Señor, porque ya di todo de mí, pero quiero terminar, porque tú me enseñas que tú eres el alfa y el omega, principio y fin. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Familia, la primera letra, mira, no sé si recuerdas tus clases de la prepa. ¿A cuántos les dieron clases de griego? A ver, levanten su mano. Sí, recuerdo, mira, en el Instituto Bíblico, bueno, hay un curso que es solamente introducción, tú sabes, el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné. Uno de los cursos panorámicos que tenemos en el instituto es eso, traer una introducción a los idiomas originales. Y una de las tareas que damos es que cada alumno se aprenda el alfabeto griego. De hecho, ¿por qué se llama alfabeto? ¿Sabías? De ahí viene la inclinación. La primera letra del alfabeto griego es alfa, di conmigo alfa. La segunda letra es beta, di conmigo beta. Alfabeto. ¿Alguien sabía por qué se llama entonces así? Porque es la suma de todos estos letras que provienen de esa instancia. Ahora, esa es la primera letra, así se escribe, ¿verdad? Así lo tienes, ¿verdad? Y esta es la siguiente letra, di conmigo omega, omega. Y omega es la última letra del alfabeto griego. A ver, en nuestro propio alfabeto, ¿cuál es nuestra primera letra? La letra A. ¿Y cuál es la última letra de nuestro alfabeto? Es un equivalente, es como decir el principio y el final. Ahora, en la literatura griega antigua, que tiene mucha influencia del Nuevo Testamento, estas letras se usaban simbólicamente para denotar un principio y un fin. ¿Cuál es este? Di conmigo, principio y fin. Otra vez, esto es principio y fin de algo. Entonces, en la escritura antigua, cuando alguien quería dar o denotar el principio de algo, utilizaba ¿qué? ¿Y conmigo? El alfa, es correcto, algunos ya lo están captando. Y si quisiera denotar algún otro principio que hable del final de algo, ¿qué utilizaba? Omega. Bien, pues esa influencia permeó aún hasta la escritura del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque fue Juan, ¿te acuerdas? El apóstol Juan, finales del primer siglo, escribe un libro de revelación. ¿Cuál es ese libro? Apocalipsis. Y con esa influencia de revelación de los eventos futuros y de la consumación del final de la historia, este libro está cargado de símbolos y visiones que tratan de mostrar cuál va a ser la victoria final sobre el mal y la restauración de todas las cosas. Y fue Juan el que utiliza, ¿dónde encontrarás alfa y omega? Específicamente en el libro de Apocalipsis. ¿En dónde? En Apocalipsis. ¿Cuántas veces lo vas a encontrar? Y conmigo 3. Vamos a verlas. Porque quiero decir, o sea, ¿tú crees que estos detalles? Yo siempre he dicho, nada en la escritura, nada en la Biblia, solo estaba ahí por algo. Algunos dicen que incluso es una analogía a la Trinidad. Algunos otros dicen que tiene que ver, ¿verdad? Ahorita lo vas a ver, que con cada pasaje o cada escritura tiene una representación de lo que establece el carácter de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a empezar. La primera aparición de Alfa y Omega se encuentra en Apocalipsis 1:8. Ahí lo tienes. Vamos a leerlo. Dice así. Es la introducción, por así decirlo, de lo que va a ser las famosas cartas. ¿Te acuerdas? Hemos tenido una serie de ello. Cartas a las 7 iglesias, ¿sí? Y mira cómo se presenta el Señor Jesús. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir. Como dice
el Todopoderoso. Y mira nada más esta primer parte, mira, como te lo dije, lo vamos a ver en sus tres diferentes referencias. Este texto hace alusión claramente, no sé si tú lo percibes, a uno de los atributos particulares de Dios, que es su eternidad. Dios es eterno, ¿cierto o no? Y Jesús es eterno. A ver, reflexiónalo, percíbelo. Otra vez lo voy a leer para que ustedes lo puedan, como dicen, checar. ¿Percibes eternidad? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, ahí está, que siempre era y que aún está por venir. ¿Cuántos lo percibieron? Di conmigo, Jesús es eterno y Jesús es trascendente. Es decir, este texto habla de que Jesús va más allá del tiempo humano. Ese es el primer texto, que es muy interesante. Entonces, esta primera referencia de Alfa y Omega tiene connotación de la eternidad. Otra vez, que Jesús se presenta como alguien eterno y trascendente. Vamos al segundo versículo donde aparece Alfa y Omega. Está ya casi al final de la carta, ven nada más que interesante también. Y está este versículo, no solo se presenta también como Alfa y Omega, sino va a tener también una referencia diferente. Vamos a leerlo. También dijo, capítulo 21, verso 6 de Apocalipsis: todo ha terminado. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Ahí está. Y mira lo que dice: a todo el que tenga sed, ve la diferencia, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de vida. Wow. A diferencia del primer versículo, la primera referencia de Alfa y Omega, aquí Jesús está presentando también con una identidad de redención. ¿Lo percibes? Wow, no solamente del primer versículo es que es eterno y trascendente, ahora en esto presento también que Él es el Redentor y el que restaura todas las cosas. ¿Percíbelo? ¿Percíbelo? Como dirían por ahí, no te lo comas, sino. ¿Quién ya lo percibió? ¿Sí? Levanta tu mano si ya lo percibiste. ¿Cierto o no? Yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales de agua de vida. ¡Wow! Muy bien. Vamos con el tercero y última referencia, donde encontramos Alfa y Omega. Se encuentra en el capítulo siguiente, que es el final de Apocalipsis, que dice, mira, el versículo 13 del capítulo 22. Yo soy el Alfa, otra vez, y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y ahí está destacando también peculiaridades diferentes a las dos referentes anteriores. Nuevamente hago una recapitulación. En la primera referencia, Jesús se presentó como eterno y trascendente. En la segunda, como aquel que redime y restaura todas las cosas. Pero en este final versículo hace resaltar, ¿sí?, que Él es no solamente el que ha iniciado la historia, voy a decirlo así, sino aquel que cierra la historia. Ve qué hermoso. Aquel que inició la historia, pero ¿cómo? Aquel que también la cierra. Familia, el final de la historia no se cierra con el anticristo, ¿eh? No se cierra con las cosas van mal, con la destrucción, no.
se cierra con la victoria final de nuestro Señor. Todo lo que inicia, se cierra. Y Jesús es aquel que ha iniciado la historia y aquel que la va a terminar, familia. Eso es increíble, al menos yo lo percibo de esa forma. Qué importante entonces que tengamos en cuenta que esa influencia, ahora, yo les decía, textualmente es alfa y omega, solamente lo vamos a encontrar en esta referencia del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, obviamente, el lenguaje con el que se utilizó para escribir no fue el griego, entonces ahí no vamos a tener, ¿qué? Alfa y omega. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Pero ve, este dato es interesante. Algunos dicen que es prácticamente el mismo equivalente, la siguiente referencia que se encuentra en Isaías 44, versículo 6. Percíbela, obviamente no es alfa y omega, pero percíbela y date cuenta si no es prácticamente, como diría, lo mismo. ¿Lo leemos? Isaías 44, 6. Esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales, que dice, yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. ¿Cierto o no? Claro que es lo mismo. Es decir, es el equivalente a alfa y omega. El que inicia la historia y el que cierra la historia. El que inició y el que va a terminar, familia. Entonces, una vez que ya hemos visto la descripción y lo que representa, entonces quiero llevarte a que tú y yo primeramente percibamos esto. Jesús, como alfa y omega, es decir, ¿qué es lo que quiere decir alfa precisamente? Que tú lo percibas, y omega también que tú lo percibas. Primeramente en la creación y después lo vamos a ver ¿dónde? En la consumación. Otra vez, alfa ¿en dónde? Di conmigo, en la creación, ¿cierto? Y omega ¿en dónde? En la consumación. Es decir, tenemos que percibir a Cristo. ¿Cristo estaba en la creación? Sí. ¿Y Cristo estará en la consumación de todas las cosas? Sí. Ahora, pero no es mi opinión, o como diría mi palabra es la ley. Si está respaldado en la Escritura, entonces eso es verdad. Si no, como dicen, leyenda urbana. Eso no es verdad. Ok, vamos entonces a percibir si Jesús es aquel que estuvo como alfa en la creación. Es decir, percibamos la creación, que sería a través de Él. Otra vez, que percibamos la creación como a través de Él. ¿Se entiende? Porque si no es, diría, la creación en Él, estamos hablando de algo creado. Y ya vimos uno de los nombres que Él nunca fue el digamos, creado. Él es el creador. La creación, otra vez, a través de Él. Vamos a ver si las Escrituras reafirman este principio. Hay muchas referencias, pero voy a ir a una de las más claras, puntuales. ¿Quién lo describe? Lo describe el apóstol Juan. Es más, yo solo puntualicé el versículo 3, pero lo voy a leer desde el verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Nota la similitud que tiene Juan con el libro de Génesis. Hace ese comparativo. Y siempre te darás cuenta que, bueno, algunos dicen que Juan quiso partir de ahí, de la referencia directa de lo que ya vimos estos textos cuando hablamos de logos, ¿te acuerdas? Sí. Bien. Pero ven, vamos a precisar ahora el verso 3. Dios,
leí el contexto para darnos cuenta que a quien nos estamos refiriendo es ¿a quién? A Jesús, que es Dios mismo. Sí. Le llamamos teológicamente la segunda persona de la Trinidad. ¿Cierto? Pero es Dios mismo. Ahí está. Y dice Juan, Dios creó todas las cosas. Fíjate, qué increíble principio. Por medio de Él y nada fue creado sin Él. Pregunta, ¿se cumple entonces? Sí. Cristo es el alfa. Si no hubiese esto, la creación a través de Él, no podríamos decir que Él es el alfa, pero di conmigo, Cristo es el alfa. Cristo es el alfa. ¿Sí? Es el, voy a decirlo así para entenderlo, coeterno con el Padre. ¿Sí? Él no es una criatura ni una creación temporal, es decir, Jesús no apareció en el año 1 de nuestra era. Él ya existía, ¿cierto o no? Y ha existido, ¿por qué? Por la eternidad. Entonces, ¿por qué tiene la referencia del nacimiento de Jesús? Porque hablamos de la encarnación de Cristo. Que tomó forma corporal de hombre. Bien. Entonces, ¿qué representa esto, familia? Esto quiero que te lleves. Y esto quiero que prestes atención. Porque yo sé que esta serie pues sí tiene bastantes detalles teológicos que algunos pueden decir, eso para mí es aburrido, pero bueno, es importante. Pero lo más importante es que tú te lleves esto a tu vida. Porque a lo mejor puede serlo por lo que estás batallando. Puede serlo con lo que, voy a decirlo así, no te hallas, no le encuentras sentido ni propósito a tu vida. Por eso tal vez estás con una carga, porque todavía no has encontrado el propósito de tu vida. Por eso te desanimas tanto. Tal vez por eso recaes nuevamente en una tendencia como, voy a decirlo así, en depresión, porque todavía, aunque pudiese ser que tienes el concepto de Dios de forma que Él es el alfa aquí, tiene que llevarse al corazón. ¿A qué me refiero a esto? Ya te demostré que si Jesús es alfa, ¿verdad que sí? La creación a través de Él. Entonces, wow. Di conmigo, entonces, todo lo que existe, ya no repites, lo importante es que tú lo tengas en cuenta. Todo lo que existe tiene un propósito en Él. Wow. ¿Sabes? Cuando yo estaba preparando todo esto, voy a decirlo, esto me hizo el día. ¿Qué el día? La semana. Esto me hace el mes. ¿Sabías? Entender que todo tiene un propósito en Él. ¿Te gustan los reportajes estos de, bueno, sin hacer, como dicen, alarde de la publicidad, pero hay una ¿cómo le llaman? El mundo es increíble. ¿Has visto esos reportajes? Que hacen recorridos a diferentes zonas del mundo y ven la fauna, ¿cierto o no? Y ven la flora. Y te das cuenta que dices, qué increíble creación. Y ese, voy a decirlo, insecto o animalito que tú dices no tiene para mí ninguna máxima relevancia, pues ¿qué crees? Es parte importante dentro del ecosistema. Y si ese animalito no hiciera su función, ¿qué crees que pasaría? El ecosistema sería un caos. ¿Y sabes por qué? Entiéndelo, porque Él tiene un propósito. Todo, di conmigo otra vez, todo tiene un propósito en Él. ¡Wow! ¿Tú crees que tus problemas que te aquejan no tienen un propósito? ¿Sí o no? ¿Cuántos lo creen? ¿Sí o no? Claro que tienen un propósito.
Que nos cueste trabajo, tanto trabajo muchas veces encontrarlo, es diferente. Pero claro que hay un propósito. Familia, las grandes noticias es que si estás en Cristo, hay propósito. Y esto quiero que te lo grabes, te lo lleves. Porque más allá de que yo puedo animarte para que lo grites, lo externes, lo digas fuerte. Pero lo más importante es que tú lo puedas atesorar en tu vida. Si tú estás en Cristo, ahora sí te voy a invitar a que lo repitas. Di conmigo: mi vida, mi familia, mi trabajo. Otra vez, vamos. Mi vida, mi familia, mi trabajo. Todo tiene un valor porque fue creado por Él y para Él. Alguien dele un aplauso fuerte, porque Él es el alfa. Eso es, familia. Eso es lo que yo quiero que lo atesores. Que Él nos los ha otorgado. Él es el principio, Él orquestó. Él es aquel que nos lleva a entender ese propósito. Bueno, ahora vamos con la otra cara de la moneda. ¿Y cuál es? Omega. ¿Cuál es? Si Él creó, ¿cómo dice? Si la creación fue a través de Él, di conmigo, la consumación final del universo también es en Él. Otra vez, la consumación final del universo también es en Él, porque eso es Omega. ¿Y cómo va a cerrar la historia? ¿Alguien sabe? Te tengo un tip importante que lo sepas. Miércoles de serie venimos a aprender también datos importantes. La Biblia no está escrita en orden cronológico. Deberías de ver las conexiones de eso que tiene, porque es impresionante. ¿Sí? Se orquestó los libros de una forma por categoría, porque tú debes de saber que cada libro de la Biblia tiene una categoría. ¿Sabías? ¿Sí? Ahora, pero es un error pensar que es... Claro, hay detalles puntuales en cada libro que nos pueden llamar a percibir los tiempos, pero bueno, el punto es porque quiero llevarte al final de cómo se va a cerrar la historia. Como dicen, ya nos dieron esos spoilers de cómo va a terminar esto, ¿sabías? ¿Te gusta que te platiquen el final de una película? No, ¿verdad? Porque se pierde el suspenso, ¿ah? Se pierde el drama, se pierde todo lo que es, por lo cual ahí estás pegado, ¿no? Bueno, nos dieron un adelanto de la película, para que también tú y yo podamos entender cuál es el papel que juega. Si ya entendimos cuál es nuestra comprensión de tomar a Jesús como el alfa, ahora quiero llevarte a que tú percibas cómo será la consumación final del universo, otra vez en Él. Y vamos al capítulo 21. Vamos a leer por lo menos 4 versículos. Como dicen, si te picas, yo te recomiendo que leas todo el capítulo y el final del libro. Pero Juan dice: entonces vi un cielo nuevo. Wow. Y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Y también el mar. Y vi la ciudad santa, ve nada más, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Versículos siguientes. Y oí una fuerte voz
que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y Él secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque todas esas cosas ya no existirán más. ¿Sí? ¿Te podrás darle un aplauso al Señor? Ese es el final de esta historia, familia. Ahora, ¿dónde está la consumación final en Él? ¿En quién es el que hace posible que se desencadene todo esto? Mira, 22:20, textual. Aquel, fíjate cómo lo dice Juan, aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas, dice: sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Y aquí está entonces, familia, si Jesús es el omega de la creación, ¿qué significa eso para mí? Si ya entendí que todo tiene en Él un principio y todo tiene un propósito, aquí te dejo la otra parte. Otra vez te lo digo, y yo te invitaría no solamente a que tú lo recibas, sino que lo puedas comprender con todo tu corazón, con todo tu entendimiento de lo que significa el llevar a cabo que Jesús es omega. Si Jesús es omega de la creación, entonces ¿a qué me llama? Palabra clave, di conmigo: puedo confiar. ¿Me ayudas? Puedo confiar. Wow. Porque a lo mejor el día de hoy has perdido esa confianza. A lo mejor al día de hoy vives, como dirían, sin ánimo. Y alguien que vive sin ánimo es porque a lo mejor está confiando en sí mismo. Y qué triste es confiar, porque ¿cuántos saben que defraudamos? ¿O no? Sí. Pero entender que Jesús es omega me lleva a confiar. ¡Wow! Dilo fuerte. Que Él tiene todo bajo control. ¡Wow! Alguien necesita escuchar y recordar eso. ¿O no? ¿O lo perdió en esta era, particularmente por ahí del 2020, con una pandemia que llevó al encierro a todo el mundo? ¿Lo perdió? No, ni lo perderá. ¿Y qué me dices de todas las situaciones tal vez que hoy tú puedes interpretar como catastróficas en tu vida? ¿Perdió el control? No, porque Él es omega. Y si es omega, tú y yo debemos de confiar que Él tiene todo bajo control. Y no solo eso, porque cuando yo confío en alguien, yo voy a decirlo con otras palabras, yo pongo mi esperanza, ¿cierto o no? Y qué triste es poner la esperanza en alguien, ¿verdad? Cuando defrauda, porque entonces todas sus esperanzas se vienen abajo. Esa ilustración que vimos al inicio, voy a decirlo así, esa chica fue motivada porque puso su esperanza también ¿en quién?
en el entrenador que le estaba motivando y le estaba diciendo, vamos, sé que puedes, sé que puedes. Pero lamentablemente a veces ponemos nuestra esperanza en personas, en instancias, en instituciones, en gente de alguna u otra manera que tarde que temprano nos va a fallar, ¿cierto o no? Termino con esto que quiero que te lleves. Nuestra esperanza no se basa en circunstancias temporales, sino en la palabra clave. ¿En la qué? ¿En la qué? Familia, es cuestiones claves, cardinales. ¿Por qué? Porque yo no te estoy diciendo, a lo mejor viene el Señor. No, el Señor va a volver, familia. Y eso es certero. ¿Cuándo? No lo sé. Pero el Señor viene. Y el creyente tiene que tener la certeza que el Evangelio no terminó cuando tú llegaste a sus pies. Sigue teniendo gracia todos los días el Señor, pero un día, como todo en una película, se terminará. Y deseamos que estemos tal vez ya durmiendo, y no estoy hablando de descanso, hablo de entregar el Espíritu, podamos saber, ahora como Pablo lo dijo, los que morimos, morimos en Cristo. ¡Wow! Y con la certeza de que vamos a resucitar. En la certeza de que Él traerá la consumación de todas las cosas. ¿Cuándo? En su debido tiempo. Familia, ¿qué es lo que yo percibo? Que Dios sigue teniendo gracia, ¿verdad que sí? A pesar de cómo el mundo está, ¿cómo está? Cada año que vamos avanzando yo veo esto más caótico y un mayor nivel de maldad. ¿Cierto o no? ¿Tú también lo percibes? ¿Coincides con mi apreciación? Y si esto sigue así, familia, yo solo veo una aceleración de los tiempos para que Él diga, se ha terminado el tiempo. Familia, estamos nuevamente en las manos de Dios. Entonces, ¿podemos tener esperanza el día de hoy? ¿Podrá haber certeza en nuestro corazón que Él es Omega? Bien. Familia, Alfa y Omega no es una declaración simple. No es un título por ahí decirlo, que suena romántico. No, termino con esto. Alfa y Omega es una declaración de la soberanía eterna de Jesús. Él es el principio y Él es el final de todas las cosas. Y en Él, nuestra vida tiene propósito. Y a través de Él, todo se consumará para la gloria de Dios. Lo voy a repetir. Él es el principio y el final de todas las cosas. Y si yo estoy en Él, mi vida tiene propósito. Y a través de Él, todo se consumirá para la gloria de Dios. No sé tú, pero yo quiero llegar. Yo quiero llegar al final de mis días con Cristo. Y última invitación a poder percibir este nombre. Que este nombre, familia, nos inspire. Es mi oración para finalizar esta serie, nos inspire. Porque otra vez, no solamente es correr por correr, es cómo estás corriendo. ¿Verdad que sí? Y así como hay corredores que dicen, no hombre, está pero que va arrastrando la toalla, ¿verdad? Yo al menos eso percibo en un maratón. Hay otros que están corriendo con todo y, ¿sabes? Inspiran a otros. ¿Verdad? Porque unos están corriendo y a lo mejor ya se cansaron, pero nomás ven por ahí que el otro está con todo, que dicen, me motiva. ¿Cierto? ¿No? ¿Alguien se ha sentido así? Sí.
que dicen, wow, eso me inspira a seguir corriendo. Familia, que nuestra principal inspiración sea a vivir con una confianza firme en que Él es soberano y a buscar las cosas eternas y a esperar con esperanza el regreso inminente de nuestro glorioso Salvador. Eso es Alfa y Omega. Eso es comprender que tú y yo estamos llamados a seguir corriendo y a seguir entregando todo lo que está en nosotros, porque un día Él va a volver por su iglesia. Y cuando Él haga la separación de lo que dice el Evangelio de Mateo, cabras y ovejas, yo no quiero estar del lado de las cabras. ¿Tú? Yo quiero ser oveja. Yo quiero ser aquel que inspire a otros a seguir corriendo con esa confianza firme en la soberanía de Él, a buscar las cosas eternas, poner mi mirada, ¿sabes en quién? En las personas, no, en Cristo Jesús. Ahora entiendes por qué el autor de Hebreos dice, porque Él es el autor y el consumador. Ahí está, principio, que está diciendo el autor de Hebreos. La misma analogía, Alfa y Omega de nuestra fe.